En esta clase introduciremos otro concepto muy importante en cualquier juego de Unity, los prefabs. Es normal encontrarse con la necesidad de utilizar un mismo GameObject varias veces dentro de una escena, o incluso a lo largo de varias escenas. Este objeto podría tener sus propios componentes, valores de propiedades e incluso otros objetos anidados a él. Si bien es posible copiar y pegar el objeto para reutilizarlo, Unity nos provee la posibilidad de generar un prefab a partir de él, es decir, un asset prefabricado. Utilizar un prefab nos permitirá reutilizar fácilmente el objeto, y además podremos modificar simultáneamente todas sus instancias, es decir, objetos creados a partir de él. Sin embargo, cada instancia en particular puede alterar las propiedades definidas en el prefab, es decir, no todas las instancias del mismo prefab tienen por qué ser idénticas. Los prefabs son especialmente útiles al momento de crear objetos desde scripts, ya que podemos instanciar objetos complejos de manera simple. Vayamos ahora al editor para aplicar el concepto de prefab en nuestro proyecto del creador de formas. Aquí tenemos la cápsula que creamos en la clase pasada, a la cual le habíamos agregado el componente RigidBody. Para observar mejor el concepto de prefab, agreguémosle también un nuevo material. Como mencionamos en la presentación del proyecto, el objetivo de este juego será que cuando el jugador presione una tecla se creen nuevos objetos como la cápsula que vemos en pantalla. Para esto necesitamos que la cápsula sea un prefab, es decir, un asset preconfigurado con todos los componentes que posee actualmente. Para crear un prefab a partir de un objeto, debemos arrastrarlo desde la ventana de jerarquía hacia la ventana de proyecto. Al hacer esto, tanto el objeto como sus componentes y sus hijos anidados pasarán a formar parte del nuevo molde que es el prefab. Notar que los assets correspondientes a prefabs tienen, por defecto, el nombre que tenía el objeto original, pero esto puede modificarse. También el icono del cubo azul es característico de los prefabs. Por convención, los prefabs deben almacenarse en su propio directorio. Notar también que el objeto original pasa ahora a ser una instancia del prefab, por lo que su nombre en la ventana de jerarquía se indica de color azul. Para crear nuevas instancias de un prefab desde el editor, debemos arrastrar el asset hacia la escena. Al crear una nueva instancia, el nuevo objeto tendrá los valores de las propiedades, componentes y objetos anidados, tal cual se definió en el prefab original. Como mencionamos anteriormente, el prefab simplemente sirve como un molde inicial. Una vez instanciado, cada objeto puede utilizar sus propios valores de los componentes. Notar que cuando modificamos algún componente de una instancia de un prefab, el valor en sí se pondrá con letra negrita, indicando que el valor de esta instancia es diferente al del establecido por su prefab. Si por alguna razón queremos revertir los cambios realizados en una instancia particular para que vuelvan a los valores originales del prefab, simplemente podemos presionar el botón Overrides y seleccionar la opción Revert All. Notar que tanto la posición como la rotación del objeto no son considerados a la hora de verificar las diferencias entre una instancia y su prefab. Podemos ver también que, al seleccionar un objeto creado a partir de un prefab, el inspector nos muestra dos botones muy útiles, el Prefab Open y el Prefab Select. El Prefab Select simplemente nos remarcará en la ventana de proyecto cuál fue el prefab a partir del cual se creó este objeto. Si bien ahora parece algo insignificante, en proyectos de tamaño considerable con una gran cantidad de prefabs, esta función se torna muy útil. Por otro lado, el botón Prefab Open tiene una función especial. Al presionarlo, se abrirá el modo Prefab. Este modo reemplaza a la vista de escena por la vista de Prefab, y la ventana de jerarquía se limita a mostrar la estructura del prefab que estamos editando.
Es importante saber que, a diferencia de las ediciones que realizamos normalmente en el inspector, al hacer modificaciones en este modo, todas las instancias creadas a partir del prefab se modificarán de manera automática. A modo ilustrativo, crearé varias instancias del mismo prefab para observar cómo la edición en modo prefab las afecta a todas simultáneamente. Antes de concluir la clase, te pediré realizar una pequeña actividad. Utilizando las primitivas de Unity, crea 3 prefabs adicionales para tener un total de 4 contando la cápsula. Recuerda agregarles un componente Rigid Body y, si lo deseas, cambiarles el color utilizando nuevos materiales. Realizaré esta tarea a modo ilustrativo, pero recuerda que no es necesario que copies al pie de la letra mis configuraciones. Aquí finalizamos esta clase en la que aprendimos cómo utilizar y manipular los prefabs, que utilizaremos en clases siguientes para crear objetos mientras el juego se esté ejecutando.